hermanos. Es una bendición poder dirigirme a ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Hoy nos toca estudiar Filipenses capítulo 4. Es verdad que nos demoramos un poco en compartir esta palabra, pero estuve un tiempo con un enfermo, estuve en cuarentena y no pude tener la oportunidad de predicar la palabra y de compartirles Filipenses capítulo 4. Pero hoy ya estamos recuperados, así que vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a ir en un momento de oración primeramente. Bendito Dios, te damos gracias por darme la oportunidad de compartir la palabra de Dios, compartir tu palabra, Señor. Yo sé que tu palabra es ya, al leerla, una bendición, Señor, pero también compartirla, estudiarla, predicarla, es mucho más, porque así podemos crecer y madurar en la fe. Te ruego que nos bendiga en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hoy, como decía, hoy nos toca estudiar Filipenses capítulo 4. En videos anteriores, los hermanos han expuesto los 3 primeros capítulos de esta carta. Y hoy veremos el capítulo 4. No son estudios no es un estudio muy largo, porque o si no nos demoraríamos mucho, ¿cierto?, ver cada detalle. Pero sí trataremos de ver los puntos principales de este capítulo. Hay como 3 divisiones en este capítulo, y eso es lo que queremos compartir en esta oportunidad. Vamos a ver el capítulo 4, versículo 1, que dice así: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad siempre firmes en el Señor, amados. Quiero detenerme aquí un momento, porque creo que es importante ver lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, en este primer versículo, ¿cierto? Y lo primero que puedo ver aquí es la expresión, ¿cierto?, de amor que tiene el apóstol. Esto lo hemos visto a través del transcurso de esta carta, ¿cierto?, que el apóstol le está compartiendo a estos hermanos de Filipos, ¿cierto? Él demuestra una y otra vez su amor hacia ellos, ¿cierto? Y lo vemos desde el capítulo 1, cuando en el versículo 7 dice: ¿cómo me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto, dice, os tengo en el corazón? También el versículo 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo, ¿cierto? También podemos ver en el capítulo 2, versículo 12, cuando dice: por tanto, amados míos. Entonces el apóstol una y otra vez está expresando su amor por estos hermanos, ¿cierto? Bueno, eso nos lleva también a poder reflexionar en nosotros y en el amor que Dios ha puesto en nosotros, y cómo debemos compartir este amor hacia los hermanos, ¿cierto? No solamente en palabras, sino también poder expresarlo de forma tangible, ¿cierto? De forma comprobable, ¿cierto? Y donde los hermanos se puedan dar cuenta de nuestro amor hacia ellos, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo quiere demostrar este amor. Así, mi hermano, nosotros también debemos demostrar el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón hacia los hermanos, especialmente hacia los hermanos en la fe, ¿cierto? Es verdad que debemos amar aún hasta nuestros enemigos, pero también debemos demostrar mucho más el amor hacia nuestros hermanos en la fe. Yo sé que a veces es difícil, inclusive el apóstol dice que debemos soportar a los difíciles, ¿cierto? Pero debemos amarnos. El mismo Señor Jesucristo dijo que debíamos amarnos los unos a los otros, ¿cierto? Que debemos amarnos entre los hermanos. Debemos estar dispuestos a poder estar junto a ellos, junto a nuestros hermanos, especialmente los que están pasando por alguna tribulación, los cuales ellos necesitan de nuestro amor, necesitan de nuestra preocupación por ellos, ¿cierto? Es muy importante, mi hermano, que nosotros podamos estar con ellos en estos momentos tan difíciles
en las cuales pueden estar pasando, especialmente en este tiempo de pandemia, donde hay muchos hermanos que han perdido algún familiar, ¿cierto? Donde algunos hermanos tienen en este momento algún familiar ahí hospitalizado, pasando por esta enfermedad grave del coronavirus. Entonces es muy importante que nosotros podamos demostrar este amor, así como el apóstol Pablo está demostrando el amor hacia estos hermanos, los hermanos de Filipos. Entonces creo que esta es una buena enseñanza para todos nosotros, mis hermanos, mis amados hermanos, en que podamos nosotros amarnos los unos a los otros. Amén. Entonces es importante eso. También miren lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, amados, y dice, y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Entonces, el apóstol Pablo tiene un deseo, un gozo y un deseo de estar con ellos. Dice, deseados, deseados. El apóstol Pablo quería estar con estos hermanos, quería verles, quería estar con ellos. Entonces él lo expresa y le dice, hermanos míos, amados y deseados. También dice gozo, gozo y corona mía. Es importante, mis hermanos, que podamos nosotros demostrar este fruto del Espíritu que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón, como es el gozo. Es difícil, como le decía anteriormente, en estos tiempos, pero el gozo es un fruto o es parte del fruto del Espíritu Santo. Y ese gozo está puesto en nuestro corazón. Nosotros, mis hermanos, no podemos solos, no podemos pasar estos tiempos difíciles sin poder ser afectados por todo esto. Pero mi hermano, cuando Dios ha puesto su gozo en nuestro corazón, sí podemos. ¿Amén? Sí podemos, porque solo no podemos. Solo no podemos porque nosotros somos seres humanos que tenemos falencias, que tenemos errores, que de nuestro corazón salen algunas cosas malas, ¿cierto? Pero cuando el fruto del Espíritu empieza a salir en nuestra vida, y el Espíritu Santo empieza a tomar control de nuestra vida, entonces nosotros podemos y podremos amar a nuestros hermanos, podremos amar inclusive hasta nuestros enemigos, ¿cierto? Entonces él también le dice que debemos, ¿cierto?, estar firmes en el Señor y amados, dice. Debemos estar firmes en el Señor. En los tiempos del apóstol Pablo no era fácil, mis hermanos, ser cristianos. En los tiempos del apóstol Pablo, el ser cristiano era igualdad a muerte, a persecución. El ser cristiano en esos tiempos, los hermanos sufrían, los hermanos eran torturados, los hermanos eran muertos por la causa de Cristo. Amén. Era por causa de Cristo que ellos sufrían muchas veces. Es por eso que el apóstol le dice y les pide a los hermanos que se fortalezcan en el Señor. Como les decía anteriormente, solo no podemos. Solo no podemos. Es por eso que nosotros debemos recurrir a aquel que nos puede fortalecer, y ese es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Efesios que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso lo dice, ¿cierto?, en Efesios capítulo 6, ¿cierto? Creo que dice Efesios capítulo 6, dice 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como le decía, no podemos solos. El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Dice nuevamente en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos
con la coraza de justicia. Y bueno, y ahí empieza a hablar sobre eh, la armadura de Dios, ¿cierto? Y dice que debemos fortalecernos en el Señor. ¿Ah? No podemos sacar fuerzas de nosotros mismos porque nosotros somos seres humanos, somos débiles. Nosotros no tenemos fuerza. Además que hay que entender, mi hermano, que nosotros estamos en una guerra espiritual. No es una guerra carnal, no es una guerra contra humanos, ¿cierto? Contra las personas, ¿cierto? También la carta de Efesios también dice que tenemos una guerra no contra la gente, ¿cierto? Sino que debemos luchar, ¿cierto? Con huestes espirituales. La Biblia dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra, dice, las acechanzas del diablo. Nuestra guerra es con el diablo, mi hermano. Dice ahí, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra las personas, no es con el vecino, no es con la vecina, no es contra el gobierno, no es contra las personas, sino es contra principados, contra potestades, dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi hermano, es contra el diablo, es una lucha espiritual. No podemos nosotros con nuestras fuerzas porque no tenemos. Es por eso, mi hermano, que debemos fortalecernos en el Señor. Muchas veces, mi hermano, nosotros queremos hacer las cosas, inclusive hacemos o queremos hacer la obra del Señor con nuestras propias fuerzas. Y cuando tenemos luchas, o cuando tenemos tentaciones, o cuando tenemos algún conflicto, queremos solucionarlos con lo que nosotros tenemos, con nuestras fuerzas, con nuestras ganas, ¿cierto? Con todo lo que nosotros tenemos. Pero mi hermano, la lucha es contra el diablo, contra los demonios. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar fuerzas para luchar con esta clase de fortaleza, con esta clase de enemigo que tenemos? El único que venció al diablo fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él está capacitado para darnos la fuerza para poder nosotros luchar. Es verdad que muchas veces caemos, es verdad que muchas veces nosotros somos vencidos. Pero mi hermano, nosotros en Cristo, dice la Biblia que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y nosotros, mis amados hermanos, solamente en el Señor podemos encontrar la fuerza que necesitamos para luchar con este enemigo que tenemos en común, que es el diablo y sus huestes espirituales. Amén. Así que debemos nosotros, mi hermano, poder acercarnos a nosotros y pedir la fuerza. Amén. La fuerza que necesitamos en esta lucha, ¿cierto? Entonces, en el versículo 1 dice nuevamente, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Amén. Después entonces de esta expresión de gozo, de expresión de amor del apóstol Pablo, él empieza a poder a tocar un tema importante, un tema que estaba causando conflictos en la iglesia. En el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y las demás
colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un llamado a la unidad, ¿cierto? Un llamado a la unidad. Dije al principio de que en la carta se presentan algunas expresiones, ¿cierto? O no sé si lo dije, pero hay unas expresiones que se repiten constantemente en esta carta. Una es el amor del apóstol hacia estos hermanos. También habla mucho del gozo, y creo que mis hermanos también tocaron este tema, que habla del gozo del Señor, por supuesto. Y también habla de este tema, mi hermano, que es muy importante, que es un llamado a sentir una misma cosa, a sentir lo mismo, a que sean de un mismo sentir. Aquí entonces el apóstol Pablo menciona a estas dos mujeres, ¿cierto? A estas dos mujeres dice a Evodia, es un ruego, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, entonces aquí el apóstol menciona a estas dos hermanas por lo que dice él que combatieron juntamente, ¿cierto? Juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Ven? Estas dos hermanas que estaban con el apóstol luchando, ¿cierto? Y trabajando en el Señor, ellas trabajaron con el apóstol proclamando en el Evangelio. Y Pablo reconoce este trabajo. Pablo no las deja a un lado, las menciona y les pide que sean de un mismo sentir, ¿cierto? Lamentablemente las menciona en esta ocasión no por algo bueno. La amonestación del apóstol a estas hermanas las hace con nombre. Las nombra a ella por su nombre, ¿cierto? Y debía ser leída frente a la iglesia. No eran hermanas nuevas, no eran hermanas sin capacitación. Ellas eran mujeres, ¿cierto?, trabajadoras en el Señor. Y al parecer habían caído en un conflicto personal, en una desaveniencia. Pero el apóstol Pablo les ruega públicamente a solucionar este problema. Recordemos, mis hermanos, que ya había problemas de desunión en la iglesia de Filipos. En esta iglesia amada por el apóstol, esta iglesia que él sentía gozo por ella, en esta iglesia que el apóstol la amaba, dice, porque los tengo en el corazón, ¿cierto? Y dice, ¿cuánto os amo? Esta iglesia ya había problemas. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 15 de esta carta, capítulo 1, versículo 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Lo voy a leer de nuevo, del versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otras de buena voluntad. Entonces vemos que no solamente en esta carta, no solamente en nuestros hermanos, sino que en otros lugares habían personas que predicaban no con un deseo ferviente de que la gente se convierta al Señor, no con un deseo de que la gente conociera a nuestro Señor Jesucristo. Ellos predicaban por envidia, ellos predicaban por contienda.
obviamente que esos deseos no son motivaciones correctas. Amén. Sino que el deseo de predicar, ¿cierto? No debe ser por envidia, no debe ser por contienda, sino que debe haber un deseo ferviente en nuestro corazón por predicar la palabra y de que otros conozcan la salvación, conozcan a nuestro Salvador, conozcan a nuestro Señor, que vino del cielo a morir en una cruz, ¿cierto? Por darnos vida eterna. En el versículo 16 del mismo capítulo dicen, los unos anuncian a Cristo por, ¿qué dice ahí? Por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. ¿Cierto? Dice, aflicción a mis prisiones. El deseo de estas personas, ¿cierto?, es que predicaban a Cristo o anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Querían ellos que el apóstol Pablo se afligiera, que el apóstol Pablo sufriera, porque habían hermanos que estaban predicando no sinceramente, estaban predicando, ¿cierto?, queriendo hacerle daño al apóstol. Ellos sabían que el apóstol Pablo y el deseo que había en su corazón es que se predicara el evangelio a toda criatura, que predicara a todo, inclusive hasta Roma quería llegar el apóstol Pablo, ¿cierto? Y ellos querían que el apóstol sufriera por lo que estaban haciendo estos hermanos. Amén. Entonces ya había personas que estaban causando problemas en el tiempo del apóstol, ¿cierto? Así que el llamado es estar firmes. Amén. Es estar firmes. El capítulo 1, versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo sentir, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, el llamado es estar firmes, y dice ahí en el versículo 27, en un mismo espíritu. Estar firmes en un mismo espíritu, dice, combatiendo, ¿cierto?, unánimes. Entonces, el apóstol Pablo quería que estos hermanos estuvieran firmes en un mismo espíritu. ¿Ve que podemos ver este llamado a la unidad? En el mismo versículo 27 dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Unánimes, un ánimo, un alma, un mismo sentir, un mismo amor, sintiendo, capítulo 2, versículo 2 dice, completar mi gozo, dice ahí, sintiendo lo mismo. Dice también, sintiendo, dice ahí, el mismo amor. Dice, ¿qué más? Unánimes. También dice, sintiendo una misma cosa. Entonces podemos ver, mis hermanos, este deseo del apóstol, tener una solución a este conflicto que podemos ver que había en estas hermanas. Como les decía, no eran hermanas neófitas, no eran hermanas que no sabían, que no tenían idea de lo que estaban haciendo, eran hermanas maduras, eran hermanas que eran guerreras en el ejército del Señor, que estaban luchando, que estaban predicando, inclusive con el conocimiento de que podían ser llevadas presas. Entonces también nos llama a tener el mismo sentir. Fíjese en el capítulo 2, ahí mismo, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
El llamado entonces no es solamente tener un mismo espíritu, no es combatiendo unánimes, sintiendo lo mismo, el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y aquí pone como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. También, ¿cierto? También tener este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo también pide a su colaborador, ¿cierto? Y a otros hermanos más, a que intervengan en este conflicto de desaveniencia entre estas dos mujeres, estas dos cristianas, estas dos hermanas. Mujeres fieles, sí, trabajadoras, claro, también maduras, sí, claro, la podemos ver, pero hay que tener en cuenta que hasta los que piensan estar firmes, dice el apóstol, mire que no caigan, en 1 Corintios 10:12. Eh, es factible, mis hermanos, que aún hasta los hermanos fieles, que aún hasta los hermanos maduros pueden caer. Podemos, cada uno de los hermanos en la iglesia, los débiles, los maduros, los nuevos, los antiguos, podemos caer. Entonces el llamado es urgente a estar firmes, a estar unidos, a estar, sentir lo mismo, a poder sentir una misma cosa, a tener un mismo amor. También a sentir el tener el mismo sentir que hubo también en nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no quiso ser igual a Dios. Y ahí hay todo un desarrollo de lo que Cristo podía sentir en su corazón. Y el apóstol, el llamado del apóstol es que podamos sentir lo mismo. Y es por eso que quiere que estas hermanas no tengan este tipo de desaveniencia, ¿cierto? Él les pide y les ruega, mi hermano, les ruega a que sean de un mismo sentir en el Señor. Qué triste es ver a una iglesia que se destruye por la división, ¿cierto? Es triste ver a una iglesia que se destruye por la división. Lamentablemente, las divisiones empiezan dentro de las congregaciones. Y creo que en la mente de Pablo estaba esta preocupación. Lamentablemente, cuando en una iglesia existen conflictos entre los hermanos, cualquiera que fueran estos, producirán efectos negativos en los involucrados y en los demás también. La amargura embargará sus corazones. Yo creo que se notaba hasta en sus rostros el resentimiento y hasta el odio podría nacer entre ellos. Hasta la raíz de amargura podría llegar. Este problema de estas hermanas debía atenderse urgentemente y los líderes tenían que involucrarse y dar solución a este conflicto. Nuevamente les recomienda: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Yo creo que estas hermanas estaban en la congregación no con cara muy alegre. Había conflictos entre ellas. No sentían lo mismo. ¿Has visto hermanos que se tienen conflictos y tienen problemas entre ellos? ¿Cómo están? Se les nota en el rostro, ¿cierto? Pierden el gozo. El apóstol les vuelve a decir y vuelve a hacer un llamado: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos. Qué importante tener el gozo del Señor en nuestro corazón, ¿cierto? El gozo del Señor. El gozo del Señor.
en nuestro corazón. Cuando Dios está en nuestro corazón trabajando, cuando el Señor está obrando en cada parte de nuestro ser, mis hermanos, nosotros podemos ver al Señor obrando, no solamente en nosotros, sino obrando en los demás a través nuestro. El versículo 6 dice: por nada estéis afanosos. Este tipo de conflicto y de otro tipo deben ser solucionados con la ayuda del Señor. ¿Qué mejor que orar al Señor y presentar este conflicto a Él? Él les daría una solución. El hecho de que los líderes tomen el asunto en sus manos no significa que dejemos al Señor de lado. Juntamente con los líderes de la iglesia debemos orar y pedirle ayuda al Señor para tomar las mejores decisiones. Por eso es necesario consultar al Señor. Él no falla. Él es más sabio que nosotros. Él no se equivoca. El apóstol Pablo le está pidiendo ayuda a los líderes, ¿cierto? Le está pidiendo ayuda a Clemente, y también dice ahí, también a Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Los líderes debían tomar carta en el asunto porque era urgente que este tipo de conflicto en las hermanas debía ser solucionado. Amén. Que esto no debía ser solucionado en el momento, no que pasara el tiempo. Amén. El afán que debía ser ya debía ser cambiado y solucionado, ¿cierto?, en este conflicto. El afán no ayuda. Dice ahí: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracia. Y una vez que cuando nosotros tomamos carta en el asunto, ¿cierto?, y los líderes de la iglesia toman este conflicto y le quieren dar solución juntando a los involucrados y tratando de dar solución, créame, mi hermano, que la paz de Dios guardará nuestros corazones de cualquier cosa mala, de cualquier resentimiento, de cualquier problema. Nosotros podremos tener paz en nuestro corazón, porque sabremos que estamos dando una solución a un conflicto grande de desunión. Amén. Una vez que los líderes dan solución y toman las mejores decisiones, vendrá la paz a la iglesia y los hermanos en conflicto. El énfasis del apóstol es en pensar no en los conflictos o en las peleas entre los hermanos, sino en lo que es verdadero, a lo honesto, lo justo, lo puro, como dice ahí, ¿cierto?, en el versículo 8. Lo amable, lo que es de buen nombre. Dice que debemos pensar en estas cosas, en lo que es digno de alabanza. Dice: en esto pensad. Ya vemos el conflicto entre las hermanas, le queremos dar solución, tratamos de que haya una unión nuevamente entre las hermanas, ¿cierto?, que está tratando el apóstol. Ya nuestro afán no va a estar en estas cosas, sino que vamos a estar confiando en el Señor, que Él nos va a dar la sabiduría para tratar estas cosas. En el capítulo 2, versículo 3 dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Capítulo 1, versículo 27 dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Eso quiere decir de que habían hermanos que no se estaban comportando como es digno del Evangelio. Nuestra tarea como cristianos
no es andar preocupados en chismes, en conflictos o en divisiones, sino en pensar y sentir amor el uno por el otro, sintiendo lo mismo. Si sentimos lo mismo, hermanos míos, no estamos estamos en un solo sentir, en todo lo que hagamos, no le daremos lugar al egocentrismo, no le daremos lugar al yo. Lo que hace Pablo es ponerse como un ejemplo, no con orgullo o no con vanagloria. Lo que vemos en el apóstol Pablo, es humildad y un deseo ferviente de servir al Señor. Vemos en el apóstol un deseo ferviente e inclusive de entregar hasta su vida en el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Si pensamos así, créame que la paz de Dios estará con nosotros como iglesia. Lo que vemos en el segundo punto, ¿cierto? Vemos un agradecimiento del apóstol. En el versículo 10 podemos ver una vez más al apóstol, ¿cierto?, agradeciendo a esta iglesia. Dice en el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, vemos al apóstol Pablo expresando su gozo y obviamente su gratitud por esta iglesia, por estos hermanos que tanto habían dado por él. Al parecer esta iglesia ayudaba económicamente, y no al parecer, era así. Esta iglesia ayudaba económicamente al apóstol anteriormente, pero dejaron de hacerlo. Seguramente cuando el apóstol fue apresado, los hermanos pasaron por un tiempo de tristeza, dejando de enviar los donativos al apóstol, las ofrendas. Trataban de ayudarlo hasta que lograron hacerlo nuevamente. Seguramente al principio tenían conflicto en cómo hacer llegar estas ayudas, estas ofrendas, estos donativos al apóstol. No lo podían hacer en un momento, pero pudieron nuevamente empezar a ayudar al apóstol económicamente. Ahora que nuevamente estos hermanos de Filipos empiezan a ayudar y enviar las ofrendas al apóstol, ¿cierto? Este se goza profundamente que lo hagan. Él está contento, él se goza en el Señor. Pablo explica que se gozó, ¿cierto? Que se gozó que lo ayudaran nuevamente. No lo atribuía a que sus necesidades fueran suplidas, pero no porque tenga escasez, no porque tenga necesidad. Esa no es la razón de su gozo. Él da la verdadera razón. Él dice, ¿cierto? He aprendido a contentarme, dice él, cualquiera sea mi situación. Cualquiera sea mi situación. Él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, dice él. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Aunque muchas veces se toma este versículo y se manipula y se usa mal en su verdadera interpretación, Pablo menciona que sí, ha aprendido a contentarse en cualquier situación. Sí, había aprendido a vivir humildemente. Él había aprendido a vivir humildemente. Sí, había aprendido a tener abundancia. Sí, había aprendido a estar saciado.
o a tener hambre, o tener abundancia, o tener necesidad. Todo lo que Pablo había experimentado en su vida, especialmente en lo concerniente a lo económico, Pablo lo había aprendido y que Cristo le daba la fortaleza. Si había aprendido el hambre, no era porque era el superapóstol, sino porque Cristo lo fortalecía. Y ahora el apóstol quería que estos hermanos se fortalecieran en Cristo, en el poder de su fuerza. Y él le dice, fortaleceos en el Señor. Pablo quería enseñar a estos hermanos de dónde provenía la fortaleza. Qué gran lección, hermanos, para nosotros, hermanos míos. Cristo da el gozo. Cristo fortalece. Cristo debe ser parte esencial en nuestras vidas. Cristo debe ser todo en nosotros. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Pablo dice, pues si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dice también el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice él, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Estos hermanos amaban al apóstol y lo demostraron con sus ofrendas. El amor, mis hermanos, a los siervos de Dios es importante. Y en cuanto dependa de nosotros, debemos ser participantes de esta gracia. Pablo también los amaba ya. Los filipenses anteriormente ya lo habían ayudado y ahora lo hacían nuevamente, recibiendo de Epafrodito las dádivas de estos hermanos. Hermano, cuando los hermanos dan al Señor, esa ofrenda viene a ser como lo describe el apóstol: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué es importante, mis queridos hermanos? Es saber que nuestras ofrendas pueden ir en ayuda de los siervos que predican la palabra de Dios. Pero lo más importante es que nuestras ofrendas son una expresión de adoración a nuestro gran Dios. La promesa de nuestro Dios, cuando una ofrenda va con la motivación correcta, cuando va a la persona correcta, Él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que es falta, conforme a sus riquezas en gloria. Está claro que el apóstol está agradecido de estos hermanos, sino también de Dios. No solamente está agradecido de Dios también, sino también de estos hermanos que entregaron de sus ofrendas, ¿cierto?, a Él cuando Él lo necesitaba. Pablo dependía de Dios, se fortalecía de Dios. Él era su fuente de gozo, su fuente de amor. De su interior fluía el fruto del Espíritu. El gozo y el amor no son obra de nuestros sentimientos, no son obra de nuestros deseos humanos, sino es fruto del Espíritu Santo. Después de escribir estas bellas palabras de gratitud, Pablo despide amorosamente de estos hermanos que han estado con él en todo momento, y no solamente cuando estaba libre, sino también ahora que está preso. Qué importante, mis hermanos, es ser agradecidos. Qué importante es, ¿cierto?, tener gratitud en nuestro corazón. Qué importante es ser agradecido de los hermanos que dan, porque lo hacen para el Señor y no para los hombres. A veces nosotros no sabemos, a veces también los apóstoles no saben. A veces los hermanos no saben, los pastores no saben, pero hay hermanos que dan no porque tengan en abundancia,
sino porque dan con amor, y a veces ellos sacan de lo único que tienen y lo dan al Señor, para que estos hermanos, para que los pastores, para que los misioneros puedan recibir del sustento. Pablo decía que vivía humildemente, que sabía vivir en abundancia y en escasez. Y es por eso que de ahí da esta expresión del versículo 13 cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo muy mal interpretado, diciendo de que todo lo que yo pueda dar, ¿cierto? O todo lo que yo pueda hacer, Cristo me fortalecía. Que yo podía hacer cualquier cosa en Cristo. Y ahí se malinterpreta en queriendo decir de que yo podía hacer, tener dinero o tener salud o tener cualquier cosa, porque como Cristo los fortalecía, el Señor le iba a dar lo que ellos querían y lo que ellos pedían. No, mi hermano, este versículo se habla que uno depende de Dios, que uno cuando aprende a vivir tanto en la escasez o en la abundancia, cuando uno sabe vivir dependiendo del Señor, es ahí que nosotros podemos aprender y podemos hacer cualquier cosa, en el sentido de que yo sé vivir para Cristo aún en la escasez. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos vivido en situaciones difíciles? Y es ahí cuando Dios nos ha ayudado, cuando Dios ha sacado de donde no hay. Dios nos ha fortalecido en esos momentos difíciles. Dios ha provisto en esos momentos difíciles. Y de ahí sacamos lecciones, ¿cierto? Porque sabemos que ahí en esos momentos que son tan complicados, el Señor está ahí para fortalecernos y es para estar con nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, Dios me fortalece. De ahí vienen las fuerzas para poder pasar cualquier situación. ¿Cuántos hermanos en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan difíciles, de agosto en adelante, han pasado situaciones difíciles y están de pie porque el Señor los ha fortalecido? Porque ellos han aprendido a depender de Dios, a depender solamente de Dios. Entonces es importante ser agradecidos, depender de Dios y también bendecir a los hermanos, en lo que dependa de nosotros, a bendecir a los pastores, a bendecir a los misioneros. Cuando podamos, ¿cierto? Nosotros demos, aprendamos a dar. Y el apóstol está diciendo y nos está expresando estas palabras para que los hermanos le den más. No está usando palabras, ¿cierto?, de gratitud para que ellos den más a Él. Él lo está diciendo, no es que busque dádivas de ustedes, sino que busca frutos, no en Él, sino en los hermanos que dan. Él dice: todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Él había recibido la bendición de estos hermanos. Y Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y es verdad, Dios suplirá. Dios suplirá. Y cuando aprendemos esta lección, mi hermano, que Dios es nuestro sustento, cuando aprendemos de que Dios es mi proveedor, no el proveedor de otros. Dios es mi proveedor, es mi sustento, y Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Y aun si así no fuere, mi hermano, igual debemos
aprender a depender de Él. Si Él da o si Él quita, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cierto? Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí da una doxología hermosa, una expresión de gratitud, una expresión de alabanza a nuestro gran Dios, glorioso por los siglos de los siglos. Y termina saludando a estos hermanos, ¿cierto? Y él no estaba solo en este momento, había hermanos que estaban con él ahí donde estaba. Todos los santos saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué carta más hermosa. Qué carta más hermosa. Qué lecciones más hermosas que podemos aprender. El gozo del Señor. Debemos pedir al Señor este fruto del Espíritu, a tener el fruto del Espíritu, el gozo, el amor, aprender a depender de Él. Mi hermano, en esta carta aprendimos a sentir lo mismo, a vivir en unidad, a tener un mismo sentir, a tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. Aprendimos, ¿cierto?, a poder dar a los hermanos, aprender a dar como para el Señor. Mi hermano, su ofrenda no es para el hermano, la ofrenda es para Dios. Y cuando damos para Dios, Dios se glorifica. Dios se pone alegre, se pone contento. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios nos ayude a aprender de estas lecciones tan prácticas que el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Filipenses. Muchas gracias por escuchar, por ver, ¿cierto? Dios les bendiga grandemente y aprendamos, ¿cierto?, de estas lecciones. Te puedes repasar nuevamente esta carta a los Filipenses y aprender más de su palabra. Que Dios les bendiga.